mostré, que de paso me sirvieron para saber que hay por lo menos varios de ustedes que el tema lo tienen leído y que les interesa. Son para hablarles son para introducirlos al mundo de los tumores óseos. Básicamente, yo siempre digo que tienen tres características distintivas. En primer lugar, son muy poco frecuentes en relación a otros tumores primarios como el de pulmón, de mama o próstata. Fíjense esos valores que les muestro ahí, los sarcomas óseos representan el 0,2% de los cánceres del adulto en referencia a otros cánceres como el de mama o pulmón. El número es muy bajo, fíjense, 0,2% del total nada más. ¿Mm? La otra característica distintiva es que hay una alta incidencia de tumores óseos en edades tempranas de la vida, donde el diagnóstico menos sospechado es la posibilidad de un cáncer. Ahí tienen puestos los grupos etarios de tres de las lesiones óseas más frecuentes, y fíjense que no estamos hablando de personas añosas, estamos hablando de niños o estamos de adultos jóvenes en plena etapa activa, eh, lo cual hace muchas veces que el diagnóstico de un tumor sea lo último que se piensa, y eso lleva al retraso diagnóstico y eso tiene implicancias terapéuticas y pronósticas. Y la otra característica distintiva, además de que son poco frecuentes y de que son muy frecuentes en las edades tempranas de la vida, es que el espectro de lesiones es muy variado. Y acá yo les muestro el extracto de la clasificación de la Organización Mundial de la Salud de tumores óseos. Esta es la última versión, la del 2013. La clasificación básicamente divide a los tumores óseos de acuerdo al tipo de tejido que producen. Y fíjense que la variedad que tenemos es eh, muy importante. Fíjense que hay tumores formadores de cartílago, dentro de los cuales hay lesiones benignas y malignas, hay tumores formadores de hueso, hay tumores formadores de tejido fibroso, hay tumores hematopoyéticos, hay tumores vasculares de músculo liso, es decir que la variabilidad de estas lesiones es importante. Y como consecuencia, como pasa mucho en nuestra especialidad, una patología poco frecuente y que encima es heterogénea, lleva a que los errores de manejo sean frecuentes y sean graves. Seguramente Gustavo ha visto varios de estos porque tiene mucha experiencia, pero hay muchas de estas lesiones que se diagnostican en forma tardía porque no se las sospecha, o que se tratan en forma discoordinada porque no hay manejo interdisciplinario y por ahí uno se juega como ortopedista a resolverlo sin pedir la interconsulta o trabajar en equipo, como les decía recién, con un oncólogo o con un imagenólogo, o porque directamente se tratan mal por falta de personal experto en el manejo. La solución propuesta en países avanzados es tratar estos tumores óseos en centros de referencia terciarios, multidisciplinarios. Y ese ha sido el sentido de lo que le decía a la Julia al principio, la unidad de tumores musculoesqueléticos. Esta unidad la creó mi viejo en el 2007. Cuando yo llegué de Buenos Aires de hacer la residencia, yo hice todo mi fellow allá en trauma, y dentro de la unidad necesitábamos cirujanos ortopedistas, estaba él solo, así que me sumé yo y se sumó la Lore. Y nosotros hemos quedado como los dos, entre comillas, discípulos de mi viejo de la unidad, que es donde se centraliza la mayor parte de la patología tumoral, por lo menos de la parte pública del centro del país, ¿no? Hace 13 años que funciona. Y ahí nosotros tenemos reuniones cada 15 días y en el comité están los oncólogos clínicos, los radioterapeutas, los imagenólogos y nosotros viendo qué podemos hacer o aportar desde el punto de vista quirúrgico, ¿no? Yo la dividí, como te dije, Juli, en vez de benigno y maligno, la dividí en historia natural y diagnóstico y tratamiento. Y esta parte de historia natural y diagnóstico, yo creo que vamos hasta las 8, que estamos bien, y el miércoles le doy la parte de tratamiento. ¿Eh? Básicamente lo que me interesan es que al final de la charla puedan decir, bueno, conozco cuáles son las características que diferencian una lesión tumoral ósea benigna de una maligna, tanto desde el punto de vista de actividad biológica y clínica como desde las imágenes. Y es llevar a la teoría un poco de lo que hicimos recién en el ejercicio práctico que brillantemente hizo Daniel, ¿no? ¿De dónde sos, Daniel? Colombia. ¿De Colombia? Perfecto. Bueno, en Colombia hay representantes de la oncología ortopédica del más alto nivel. ¿De dónde sos? ¿De Bogotá o de algún otro lado? Ajá. Bien. Mira vos. Bueno.
Bueno, muy bien. Bueno, Bogotá tiene una escuela de oncología ortopédica muy, muy reconocida y muy importante. Bueno, vamos primero con la parte de cómo se comportan, con lo que es la actividad biológica. Básicamente, como les decía recién, los tumores óseos primarios son un grupo heterogéneo de lesiones, pero desde el punto de vista de su comportamiento, básicamente hay lesiones que son de comportamiento benigno y lesiones de comportamiento maligno. Fíjense que todos los subtipos de tumores óseos contemplados en la clasificación de la OMS, ya sea formadores de hueso, de tejido conectivo, el TSG o lo que sea, tienen variantes benignas y malignas. Que una lesión sea benigna básicamente quiere decir que se puede comportar de tres formas o estadios. El estadio 1 es que la lesión es latente, es decir, una lesión silente por años que fue hallada incidentalmente por otra causa. Podría ser perfectamente la lesión que les mostré en el caso 1 de los 3 que les mostré al principio, o esta otra lesión que es bastante frecuente que pase desapercibida, que es el encondroma, muchas veces diagnosticada como un hallazgo incidental. Las lesiones activas, en cambio, son las que producen dolor y al crecer producen o tienen la posibilidad de comprometer la indemnidad estructural del esqueleto y producir una fractura patológica, como ese quiste óseo simple del cuello del fémur que están viendo ahí. Este paciente no es que lo descubrimos porque tuvo un traumatismo alrededor de la cadera y no venía con dolores previos, sino que la madre lo trajo a la consulta por dolor. O directamente puede ser lesiones agresivas, como puede ser el TSG que les mostré al principio, o este que ven ahí, un tumor de células gigantes del extremo distal del radio, que se caracterizan por producir gran destrucción ósea y que, como decíamos recién con Gustavo en relación al tratamiento, tienen mucha posibilidad de recidivar aún después de instaurado un tratamiento eh, bien definido. Lo característico de estas lesiones, como les preguntaba al principio, es que no da metástasis en general ni ponen en riesgo la vida del paciente. Hay una variante del TSG, el tumor de células gigantes maligno, que no es que dé metástasis, sino que da implantes secundarios, que es otra cosa a nivel del pulmón, y que son implantes secundarios que son resecables. Pero en general, los tumores óseos benignos y las lesiones pseudotumorales no tienen el riesgo de metastatizar a distancia, que sí lo tienen los sarcomas. Los sarcomas aumentan de tamaño, en el aumento de tamaño producen mayores manifestaciones clínicas y tienen esta característica única de diseminarse por vía hematógena a distancia, fundamentalmente al pulmón. Por eso la importancia, como decíamos en los casos del principio, de la estadificación de estos pacientes. Para estadificarlos, además de la presencia de metástasis y de la necesidad de pedir una tomografía, hay otros dos parámetros que se usan, que son el grado de agresividad histológica. Por eso les recalco el tema de la multidisciplinaridad. En un equipo de oncología ortopédica tiene que haber un patólogo que nos diga si la lesión es de bajo grado de agresividad o de alto grado de agresividad. Ellos tienen criterios histológicos para decirlo. Y obviamente influye también la localización. Ese es el otro factor que permite estadificar el tumor, porque si el tumor está dentro de los confines de hueso o de localización intracompartimental, su pronóstico es 1, o si está fuera o ya se ha extendido por fuera de los confines de la cortical es otro, como bien dijo Daniel al principio. Y esto en general permite que uno estadifique un tumor óseo maligno, un sarcoma, con esos 5 estadios que ven ahí. En el 1A, la lesión es de bajo grado intracompartimental, y estos son los pacientes con sarcomas que tienen mejor pronóstico, tanto de conservación del miembro como de sobrevida alejada, y los estadio 3 son los metastásicos a distancia y obviamente son los que tienen el peor pronóstico. ¿Estamos? Bueno, así que eso en cuanto a historia natural. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? ¿Sigo? O sea que básicamente para el estudio de un tumor óseo, además de los estudios locales que son la radiología, la tomografía y la resonancia, necesitan los estudios de estadificación a distancia, centellograma y tomografía de tórax, abdomen y pelvis, y la biopsia, de la cual vamos a hablar en un ratito. ¿Está? Bien, ¿sigo? Sí, Pablito, sí. Sigo. Perfecto, ¿se Excelente. escucha bien? ¿Vienen Sí, bien? sí, Perfecto. perfecto.
Bueno, ¿cómo se diagnostican? Acá esto es lo que más me interesa, sobre todo para los que recién arrancan, los R1 y los R2, todos pasamos por esa etapa. Y como yo les decía al principio, es muy importante el diagnóstico precoz en muchas de estas lesiones. Y van a ver que el diagnóstico precoz se basa fundamentalmente en este trípode, que es la clínica, en dos de estas tres cosas, que son la clínica y las imágenes, y obviamente el broche final lo pone la patología. Los tres aspectos del trípode están relacionados, interrelacionados entre sí, y no pueden perder esa relación, y por eso les decía la importancia de discutir todos estos casos en comité antes de tomar una conducta. Desde el punto de vista clínico, lo que les preguntaba al principio, la edad es el factor aislado más importante cuando hablamos de tumores óseos. Por eso, en general, cuando a mí los residentes vienen y me muestran una radiografía de un supuesto tumor óseo, lo primero que yo les pregunto es la edad. ¿Qué edad tiene? ¿Y por qué? Como bien dijo la Julia al principio, porque muchos tumores óseos se dan en grupos etarios específicos. Este cuadro que ven acá, no hace falta que se lo acuerden de memoria. Fíjense, busquen en internet, googleen en su teléfono y pongan tumores óseos de acuerdo a la edad y van a ver que estos cuadros están repetidos en un montón de lugares porque son clásicos. Fíjense que el osteosarcoma es el sarcoma clásico del adolescente entre los 10 y 20 años, el Ewing es el sarcoma clásico de la infancia, el condrosarcoma es el sarcoma de los adultos, el tumor de célula gigante es el tumor benigno agresivo de la gente adulta activa. Es decir, como decíamos al principio, la edad es sumamente importante. Y seguramente Gustavo ve un montón de tumores óseos benignos y lesiones óseas pseudotumorales porque son sumamente frecuentes en los niños y en los adolescentes. Y uno podría decir que con la edad y con el aspecto radiológico casi puede tener una aproximación diagnóstica certera en un, yo les diría, 80-90% de los casos. Por eso cada vez que presentamos algunos de estos tumores en un ámbito académico y hacemos una sesión de debate o discusión de casos, antes de seguir mostramos edad y de radiología y pedimos diagnósticos diferenciales, que es un poquito el ejercicio que hicimos al principio. Dentro de los síntomas, así que eso está claro, ¿no? Factor clínico más importante, la edad. ¿Y por qué? Eso lo tienen claro, la edad es importante porque hay tumores que se dan dentro de grupos etarios específicos. Dentro de los síntomas y signos producidos por un tumor óseo pueden ser básicamente esos tres. El dolor, el tumor o efecto de masa o bulto y la fractura patológica. En general, el dolor en un tumor óseo está casi siempre presente. Son muy raros los hallazgos incidentales, es decir, es bastante poco frecuente un caso como el que vieron al principio, el defecto cortical fibroso, el fibroma no osificante del chico que se golpeó la rodilla. La macana es que en general el dolor es inespecífico. El paciente que tiene un tumor óseo consulta por dolor, pero no necesariamente ese dolor tiene características patognomónicas, salvo yo les diría en dos situaciones, que son el osteoma ostioide, que es el típico tumor óseo que produce dolor nocturno que calma con ácido acetilsalicílico, con la aspirina, esa suele ser pregunta de examen de posgrado, y los sarcomas, que en general producen un dolor que es continuo, que es progresivo y que es nocturno. Son pacientes que en general mencionan un dolor que va en aumento progresivo y que con el correr del tiempo les quita el sueño. Y esto es un dogma que me pasó mi viejo, que lo tenía él en la charla y se lo tomé yo, y bueno, es un dogma que seguramente también tiene Gustavo en su práctica diaria. Todo dolor continuo, progresivo y nocturno de más de 30 días en la metáfisis ósea de un adolescente, que le da más frecuente de aparición de los sarcomas óseos, es preocupante y obliga a estudiar exhaustivamente al paciente para descartar un tumor óseo. No sé, Gustavo, si querés hacer alguna consideración. ¿Estás de acuerdo con esto? Sí, estoy completo de acuerdo y lo único que puedo agregar es que Sí. todos los que somos más viejos hemos visto o tenemos algún dolor de rodilla persistente, tratado alguna vez con una calza de yeso, con un inmovilizador, que termina siendo un osteosarcoma con imágenes prácticamente negativas al principio y que después evoluciona. Exactamente. Por eso la clínica en estos casos es soberana, ¿no es cierto? Es decir, lo importante de esto que yo siempre les meto en la cabeza a los residentes
cuando recién arrancan, si el paciente vuelve a los 30 días, a los 45, a los 60 y les dice que les duele cada vez más y que no lo deja dormir, y ya dejen de interpretarlo como un dolor del crecimiento o como un... ¿Hay dolor de crecimiento, Gustavo? Sí, hay dolores de Sí, crecimiento y sí, tenemos un grupo de estudio sí. en el cual están todos englobados en el dolor de crecimiento y cada vez se está buscando diferentes situaciones o patologías que no puedan aprovecharse el diagnóstico. Pero es diferente el dolor de crecimiento de los 5, Listo, 6, 7 años al mucho más temprano que este tipo de dolores. tal cual, tal cual. Bien. Desde el punto de vista de el otro gran signo que producen los tumores óseos, que es el efecto de masa o bulto de la tumoración, en general, si es de larga evolución y esa tumoración o masa es indolora, uno lo primero que hace es pensar en una lesión ósea benigna. El ejemplo típico es el osteocondroma. Este es un caso de un chico de 17 años que lo trajo la madre a la consulta por esa tumoración que ella le notaba desde hacía 4 años y que básicamente lo llevó a consultar en el hospital porque había notado aumento de volumen en el último año, pero el chico estaba absolutamente asintomático, solo refería dolor ante algún trauma o golpe puntual o el frote periódico sobre esa zona. Le hicimos los estudios correspondientes y la lesión correspondió desde el punto de vista de imágenes a un osteocondroma, con esa clínica tan característica, con esas imágenes tan características, estos pacientes no necesitan ser biopsiados y en general la conducta en un osteocondroma, si duele, es la resección. Es una de las cirugías que con más frecuencia se hace en la oncología ortopédica porque el osteocondroma es el tumor óseo benigno primario más frecuente. Si la masa o bulto es de crecimiento rápido y además se acompaña de dolor, uno ahí ya está obligado a pensar en una lesión ósea benigna pero de comportamiento agresivo, el ejemplo típico del tumor de células gigantes óseos, o directamente en un sarcoma. Fíjense, esto es un tumor de células gigantes del extremo distal del radio, que en poco tiempo produjo ese efecto de masa o bulto que encima sucedió en un paciente de 35 años. Si uno ve esta lesión con este comportamiento, y uno no va a pensar que esta es una lesión silente o de reciente comienzo. Uno tiene que pensar que es una lesión agresiva desde el principio. O esta otra, por ejemplo, un chico de 18 años con esa tumoración dolorosa de 3 meses de evolución que llegó a esta situación, con esa imagen que encima, como bien describió Daniel, tiene todas las características de ser algo agresivo. Entonces, lo que uno no tiene que pensar en estos casos es una lesión benigna. Y en cuanto a la fractura patológica, que es la tercera posibilidad desde el punto de vista diagnóstico, es la presentación más dramática. En general, en los chicos y en los adultos jóvenes, la fractura patológica casi siempre tiene por trasfondo una lesión benigna. Y acá les muestro un par de casos. Esa es una fractura patológica del extremo distal de la tibia, en un chico que nunca tuvo síntomas y que tuvo un traumatismo jugando al fútbol. Y esa es la fractura patológica en un extremo proximal del húmero a su izquierda de una chiquita con un quiste óseo simple del húmero proximal, que nunca tuvo síntomas tampoco y que se fracturó cayéndose de un caballo. ¿Mm? ¿Estás de acuerdo en eso, Gustavo? En general, fractura patológica en los chicos. ¿Has visto muchas fracturas patológicas en sarcoma vos en los chicos? No, raro, ¿no? No, 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 no. bien, Prima el dolor a la fractura. bien, perfecto. Bueno, y cuando uno tiene una fractura patológica en el contexto de un adulto mayor, casi siempre por metástasis, ¿no? O sea, lo primero que uno piensa cuando ve esta fractura de la diáfisis del fémur o esta fractura subtrocantérica y estas imágenes radiolúcidas en el sitio de la fractura, es que acá hay algo que en general en pacientes añosos como estos, 81 años y 80 años, lo primero que uno piensa es una metástasis, ¿no? Bien, y acuérdense, porque por ahí lo mencionaron, cuando les mostraba los casos, los pacientes con tumores óseos primarios casi nunca parecen enfermos, no pierden peso, salvo los caquécticos metastásicos, casi nunca pierden peso ni apetito, no tosen, no cambian el ritmo intestinal, y encima el laboratorio da pocas alteraciones, porque en general no hay anemia importante, puede haber alguna alteración de la velocidad de sedimentación globular, puede estar alteradas algunas enzimas en tumores específicos o alterado el proteinograma en el mieloma, pero en general ni son, ni parecen enfermos, ni alteran el laboratorio.
Dentro de las imágenes, lo más importante de esto, que ojalá les quede claro, es las imágenes desde el punto de vista radiológico. La radiología suele ser el primer método complementario de diagnóstico en el tumor óseo, porque es un método barato y accesible, lo tienen disponible en cualquiera de los centros donde trabajan. Y yo siempre digo que la radiografía en un tumor óseo debe aportar básicamente 3 datos. ¿Dónde está ubicada la lesión? ¿Qué densidad tiene la lesión? Y si la lesión es agresiva o no desde el punto de vista imagenológico, que es un poco el ejercicio que hicimos antes. Desde el punto de vista de la ubicación de la lesión es importante porque así como dijimos que los tumores óseos tienen predilección por ciertas edades, también tienen predilección por ciertas zonas en el hueso, en el eje longitudinal, en el eje mayor del hueso. Y así hay lesiones que son predominantemente epifisarias, como por ejemplo estas dos que les muestro acá, otra vez el tumor de célula gigante y un condroblastoma epifisario. Hay lesiones que son predominantemente metafisarias, como el osteocondroma. Fíjense que es una lesión exofítica que nace de la metáfisis de la tibia proximal en este caso, o este osteosarcoma central convencional. La localización típica del osteosarcoma es la metáfisis de los huesos largos, alrededor de la rodilla, en el miembro inferior, y alrededor del hombro en el miembro superior. Fíjense que la lesión es predominantemente metafisaria y tiene como límite la fisis en general, en este caso por la evolución que llevaba ya tiene una extensión hacia la diáfisis. Y hay lesiones que son predominantemente diafisarias, como el sarcoma de Ewing, ese que ven ahí de un húmero a su izquierda, o la displasia fibrosa que ven ahí a la derecha. Es decir que, así como hay tumores que se dan en edades específicas, hay tumores que se dan en sitios específicos dentro del eje longitudinal del hueso y dentro del plano axial. Fíjense que hay lesiones que son predominantemente centrales, hay otras que son excéntricas, o sea que están más tiradas hacia el costado, pero dentro de la cavidad medular, y hay lesiones que son corticales o yuxtacorticales, es decir, que asientan en el periósteo, en la capa profunda, o en el periósteo, en la capa superficial. Y fíjense, acá les muestro algunos ejemplos. El encondroma, en general, es una lesión bien central. Fíjense que está en el medio de la cavidad medular del hueso. El tumor de células gigantes, además de ser epifisario y además de ser radiolúcido, es excéntrico. Fíjense que de la cavidad medular está hacia afuera. El osteoma osteoide característicamente es una lesión cortical. Fíjense, no sé si alcanza a ver ahí, pero ahí está el nido de tejido osteoide adentro de la cortical, y todo esto que ven acá es la reacción perióstica continua que le ha hecho el organismo a ese nido. Y hay lesiones que son yuxtacorticales, o sea que asientan en la corteza del hueso, ya sea en la capa profunda del periósteo o en la capa superficial del periósteo, como es el caso, por ejemplo, de este osteosarcoma de superficie, que es una de las variantes del osteosarcoma, que a diferencia del central clásico convencional, tiene muy buen pronóstico y no es quimiosensible. Este se trata nada más con cirugía. O sea que también tiene importancia la localización dentro del diagnóstico, ¿no? Bueno, eso en cuanto a una de las características que les tiene que dar las imágenes, que es la ubicación de la lesión. La otra característica importante es la densidad de la lesión. Cuando ustedes describen una lesión en Ateneo, básicamente la pueden describir de 3 formas desde el punto de vista de la densidad. Como que es una lesión radiolúcida, o sea que tiene un material que no es tan denso como el hueso, que puede ser líquido, puede ser cartílago, puede ser tejido fibroso, hueso osteoide o células tumorales, y que inclusive destruye hueso. Y cuando la lesión radiolúcida destruye hueso, hablamos de una lesión además osteolítica. Fíjense, ahí tienen 2 ejemplos de lesiones radiolúcidas. Son lesiones que corresponden a tejido que no tiene, desde el punto de vista de la densidad, las características del hueso. En el caso de un quiste óseo simple tiene líquido, por eso se ve radiolúcido, y en el caso del tumor de célula gigante tiene células, por eso se ve radiolúcido en relación al hueso donde asienta. La otra variante es que la lesión sea radiodensa, o sea que tenga una densidad similar a la del hueso circundante, ya sea porque tiene cartílago mineralizado o porque tiene directamente hueso maduro. Y cuando se dan las 2 combinaciones de lesión radiolúcida y radiodensa, hablamos de lesión mixta. Y acá les muestro un ejemplo. Fíjense, esto es una lesión radiodensa del extremo proximal de la tibia con extensión a la epífisis. Este resultó ser un osteosarcoma de la tibia proximal.
Y esta es una lesión mixta, que es la característica del encondroma, porque tiene áreas de cartílago calcificado y otras áreas de cartílago todavía sin ningún tipo de mineralización. Entonces, de esa imagen mixta, mitad lúcida, mitad densa. Entonces, cuando tengan que describir en un ateneo una lesión tumoral ósea, ya saben que tienen que describir la ubicación en el eje longitudinal, la ubicación en el plano axial y la densidad, si la lesión es lúcida, densa o mixta. Y además, si ustedes le pueden describir estos 4 parámetros para saber si es agresivo o no, se ganan un 10 en el Ateneo, que es básicamente el ejercicio que hizo muy bien Daniel al principio. Esos son, a mi criterio, los 4 parámetros más importantes que les ayudan a definir si la lesión es agresiva o no. Y los vamos a ir considerando uno atrás del otro. El parámetro número 1 es el patrón de destrucción ósea y los márgenes. Básicamente, el patrón de destrucción, o sea, cómo destruye hueso la lesión y los márgenes o bordes, reflejan la tasa de crecimiento de la lesión y la respuesta del hueso donde asienta, es decir, qué es lo que le está haciendo no solo la lesión al hueso, sino también el hueso del organismo a la lesión. Y básicamente tienen 3 posibilidades. Una, que la lesión desde el punto de vista del patrón de destrucción ósea tenga lo que se llama un patrón geográfico, o sea, que ustedes la puedan seguir con el dedo, le digo yo, marcarlo como si fuera un mapa. Fíjense, ahí tienen 3 lesiones de patrón geográfico porque yo las puedo seguir con el puntero del mouse, ¿ven? La diferencia es que esta lesión de patrón geográfico tiene un margen bien definido y además tiene un halo esclerótico. Esto es característico de una lesión silente, de una lesión hallada en forma incidental, como puede ser este fibroma nosificante de la tibia distal. Este, en cambio, fíjense, no tiene borde esclerótico. El margen está bien definido, pero el borde esclerótico no está. Es decir, el organismo todavía no ha tenido tiempo de hacerle una capa que la contenga. Y esta tampoco. Fíjense, el patrón es geográfico, está bien definido, pero el borde no, es difuso. Entonces, esto habla de una lesión que es un poco más agresiva, obviamente, que esta y que esta. ¿Estamos? La otra posibilidad, que ustedes, obviamente que patrón geográfico implica en general una lesión de comportamiento, digamos, no agresivo y de crecimiento lento, sobre todo estas dos, ¿no? El halo esclerótico y el borde bien definido. La otra posibilidad es que ustedes tengan un patrón no tan claro, un patrón no geográfico, que puede ser de 2 tipos, o apolillado, que apolillado le decimos cuando hay múltiples áreas líticas pequeñas, o permeativo, que permeativo es muy difícil de definir, pero básicamente uno puede decir que una lesión permeativa es una lesión infiltrante o penetrante del hueso. Fíjense, acá les muestro un par de ejemplos. Esta es una lesión de apariencia apolillada. Fíjense que hay como pequeñas imágenes radiolúcidas, que es lo que trata de mostrar este esquema abajo, pero uno no puede, como en los casos anteriores, marcar una imagen definida. Acá no hay patrón geográfico, acá uno ve algo que encima está apolillado. Y peor acá uno ve algo permeativo, algo que infiltra el hueso, pero que no tiene ni un inicio ni un final y que tampoco tiene un borde. Estas 2 imágenes son características de lesiones de comportamiento agresivo y crecimiento rápido. Con las imágenes no podemos decir si la lesión es maligna. La malignidad de la lesión la da la anatomía patológica, pero con las imágenes yo le puedo decir seguramente que esto es mucho más agresivo que cualquiera de estas 3 opciones. Lo otro que nos ayuda a saber si la lesión es agresiva o no, además del patrón de crecimiento o de destrucción ósea y los bordes, es si está comprometida la cortical. Y básicamente, si está comprometida la cortical, lo que nos habla es que la lesión está en actividad o que tiene algún tipo de agresividad, y hay 3 posibilidades: que la cortical esté erosionada o que esté afinada en la parte interna de la corteza, que esté expandida o abultada, o que directamente esté destruida o interrumpida. Y ahí tienen las 3 posibilidades. Fíjense, acá la cortical está afinada. Hay lo que se llama una erosión endostal, los americanos le dicen escaloping endostal, que esto es un marcador de agresividad o de actividad, sobre todo en las lesiones condrales, en las lesiones cartilaginosas. Acá fíjense, la corteza del hueso no solo está afinada, sino que está abultada hacia atrás. Esto es un quisto aneurismático, una lesión activa que si uno la sigue dejando sin tratamiento va a llevar a la destrucción del extremo distal de la tibia. Y ni que decir acá la cortical directamente está
comida, está interrumpida, está destruida, y esto es típico y clásico de lesiones agresivas sarcomatosas como este osteosarcoma del fémur distal. La reacción perióstica es otro marcador de agresividad. Daniel lo dijo, básicamente lo que refleja la reacción perióstica es que el periósteo está irritado por una lesión que crece dentro del hueso. Y hay dos posibilidades que a mí me ayudan cuando describo una lesión y cuando la veo a saber si la lesión es de comportamiento agresivo o no. La reacción perióstica puede ser continua. Fíjense, acá hay dos ejemplos de reacción perióstica continua. El tumor está adentro y la reacción perióstica, fíjense que es continua, o sea, el periósteo está engrosado, ensanchado, pero no tiene ninguna interrupción. Ejemplo típico, por ejemplo, un osteoma osteoide. Ven que el periósteo del hueso está ensanchado, está engrosado, pero no está interrumpido. O esta variante de osteoma osteoide más grande que se llama osteoblastoma. La lesión está acá adentro, no sé si la alcanzan a ver ahí, y la reacción que le ha hecho el periósteo es continua, es sólida y continua. Cuando uno ve cualquiera de estas variantes de reacción perióstica interrumpida, lo que tiene que sospechar es algo agresivo. Y puede ser desde reacciones en catáfilas de cebolla a reacciones de estas espiculadas perpendiculares como si fuera un peine, o estas reacciones divergentes en sol naciente o en estallido de granada, que le encantaba, me acuerdo de decirlas al profe Zambueli en su clase de anatomía patológica, o estas reacciones interrumpidas desorganizadas, o el triángulo del espolón de Codman, que ahora les voy a mostrar algunas imágenes. Fíjense, acá hay catáfila de cebolla. Si uno lo mira con detenimiento, no hay una reacción perióstica continua, sino que el periósteo está levantado en varias capas. Ni qué decir de esto, ahí hay un espiculado perpendicular que marca que la lesión que está abajo es bastante probable que sea agresiva. En este caso, la lesión en osteosarcoma del fémur distal. Fíjense esta, un especulado divergente, la típica imagen del sol naciente o estallido de granada. Fíjense esta otra, una reacción perióstica ininterrumpida. Y fíjense acá con detenimiento, la lesión está acá adentro, marcada por ese punteado rojo. Hay cierto grado de invasión de parte blanda, y no sé si lo alcanzan a ver ahí, por eso lo puse en máximo aumento. El periósteo está levantado. Esa es la imagen típica del espolón de Codman, que es el periósteo calcificado que se levanta por acción de una lesión que crece desde el centro hacia la periferia. Así que esas reacciones periósticas discontinuas son en general signo de agresividad. Y por último, el cuarto factor, además de los bordes y de la reacción perióstica, es el componente de tejidos blandos, que en general implica agresividad. Como bien dijo Daniel, si la lesión se va hacia los tejidos blandos y si encima hay calcificaciones, osificaciones, como se ven acá, o distorsión de los planos musculares, fíjense cómo el plano de tejidos blandos está distorsionado, uno piensa que la lesión que está subyacente es agresiva, ¿no? Así que en síntesis, lo más importante de las imágenes es que tengan en cuenta que una lesión no agresiva tiene en general un patrón de destrucción ósea geográfica, margen bien definidos, no tiene compromiso cortical, en general no tiene reacción perióstica, la reacción perióstica es continua, y en general no hay masa en tejidos blandos, y en cambio las lesiones agresivas tienen todas las características opuestas. ¿Ah? Bueno, ¿alguna duda de eso? Vamos viendo, ¿Vamos espectacular. bien? Perfecto. Bien. Che, interrúmpame sin problema, ¿eh? Vamos Está muy muy bien. clarita la clase, la verdad que está muy linda. Perfecto. Bueno, Muy claro buenísimo. y didáctico, Pablo, muy bien. Bueno, de 10, perfecto. Bueno, ya con esto vamos terminando. Lo más importante desde el punto de vista del diagnóstico en las imágenes es la radiología, pero después acuérdense que hay otros estudios muy importantes que son fundamentales para la estratificación local y a distancia. El centellograma, acuérdense, el fundamento del centellograma es inyectar difosfonatos marcados con tecnesio 99 que se absorben a la matriz mineral del hueso neoplásico, y además esa sustancia que uno inyecta aumenta su concentración en áreas hipervasculares. Y por eso el centellograma en general, la lectura es en dos tiempos, la fase precoz que está relacionada con aumento de la circulación y una fase tardía que está relacionada directamente con la incorporación del difosfonato en la zona neoplásica. ¿Para qué sirve un centellograma? ¿Para qué lo pedirían? Daniel, a vos que te gustan los tumores, o que lo tenés clara. ¿Qué dato te aporta el centellograma que no te aporta
la radiología simple, por ejemplo. Perfecto. Esa es una de las funciones de 10. Que te diga si hay lesión en otras áreas del esqueleto, que es el punto 2, lo que dijiste vos. Y además el centellograma te da una estimación de la extensión del tumor, porque obviamente a mayor área de captación, mayor es la extensión del tumor en el eje longitudinal. Y además el centellograma muchas veces te permite saber si la lesión está en actividad o no. Por eso en esos hallazgos incidentales o lesiones silentes, muchas veces uno puede pedir un centellograma para saber si la lesión está en actividad o viene de silente o silenciada de hace tiempo, ¿no? Hay una versión, si se quiere, un poquito más moderna del centellograma, por eso que se las pongo acá, que es el PET-CT, o la tomografía por emisión de positrones, que básicamente lo que hace es inyectar otro radiofármaco. En vez de difosfonatos marcados con tecnesio 99, lo que se inyecta es la fluorodesoxiglucosa, que es un radiofármaco que tiene una vida media más corta y que es captado con mucha más rapidez y avidez por las células neoplásicas. Y por eso en general detecta lesiones mucho más chiquititas. Yo creo que este va a ser el... no sé si en la Fabiola tienen PET-CT. Sé que en Ulton tienen, me parece que en Consi no, y es el estudio que están usando los oncólogos clínicos para ver, para hacer la estadificación a distancia. El problema es que es muy caro, pero sería el ideal porque tiene frente al centellograma una mayor precocidad y una mayor precisión porque detecta lesiones mucho más chiquitas, de hasta 4 milímetros, como ven ahí. La tomografía, en general, es importante sobre todo para evaluar la extensión intraósea. Yo lo que les suelo recomendar a los residentes es que si no tienen clara la extensión intraósea de la lesión, le pidan una tomografía. Y sobre todo es muy importante para detectar pequeñas áreas de destrucción de la cortical, que como les decía recién suelen ser signos de agresividad, sobre todo en lesiones como esta, que son tumores formadores de cartílago. Esta es una chiquita con una lesión condral del húmero proximal, que yo cuando la vi, es una chiquita de 18 años, que yo cuando la vi al principio lo primero que pensé era un condrolastoma epifisario. Y la biopsia resultó ser un condrosarcoma, que nos cambió el plan terapéutico. Y fíjense que en la radiología yo dije condrolastoma epifisario porque yo no le veo áreas de compromiso cortical, pero fíjense en la tomografía. La cortical está claramente, por lo menos, no sé si interrumpida, pero invadida. Y eso es un signo de agresividad que se coincidió después con el diagnóstico anatomopatológico. Bueno, y de todos los estudios complementarios a la radiología, la resonancia es la más importante. La resonancia fundamentalmente, a diferencia de la tomografía, lo que les da es la extensión extraósea de la lesión. La tomografía les da una idea más pormenorizada de la extensión intraósea, la resonancia de todo lo que es relación con músculos y fascias o con órganos pelvianos en el caso de lesiones pelvianas. Pero acuérdense que no da diagnóstico anatomopatológico. No dice si la lesión es benigna o maligna. La única que dice que si la lesión es benigna o maligna es la patología, la biopsia. Y con esto termino. La biopsia es el proceso de remoción de un segmento del tejido tumoral para examen diagnóstico. Y tiene que ser el último paso de la etapa diagnóstica. Eso siempre lo recalcamos. Antes de la biopsia tienen que ir todas las imágenes. Radiología simple, centellograma, tomografía y resonancia. Y lo ideal, y esto es muy importante también, es que a la biopsia la haga el equipo que también va a tratar la lesión, por una cosa que ya les voy a mostrar después cuando terminemos con esto de la biopsia, que está en relación a que cuando uno hace una biopsia, siembra el trayecto de la herida quirúrgica. Y por eso debería ser resecada cuando se haga el tratamiento definitivo, y por eso lo mejor es que quien haga la biopsia haga el tratamiento definitivo también del tumor. Básicamente hay dos tipos de biopsia. La biopsia cerrada, que es cuando uno hace una biopsia a punción a través de una aguja. Lo que más se usa en tumores óseos es la biopsia a punción con aguja gruesa, y la biopsia abierta o biopsia quirúrgica, que en general en los tumores óseos es biopsia incisional, salvo en el caso de un osteocondroma, donde uno tiene la plena seguridad de que la lesión es benigna. Son pocos los casos donde nosotros hacemos biopsias excisionales de un tumor óseo. La biopsia punción con aguja gruesa es en general, hoy en día, como nos gusta decir, el gold estándar, el patrón de oro. Cuando uno hace el diagnóstico de un tumor óseo, debería pedir una biopsia punción guiada por aguja gruesa
con algún método guía, como por ejemplo la tomografía. En general lo que uno saca cuando uno usa esta aguja, que se llama aguja de Jamshidi, que básicamente es un trocar, es el taco, y a ese taco se le puede realizar el análisis histológico común y corriente, y además se le pueden hacer un montón de pruebas de inmunistoquímica para precisar el diagnóstico. ¿Qué es lo que uno quiere? Que el patólogo te dé el diagnóstico de certeza, porque es lo que te va a guiar el tratamiento. La biopsia incisional, nosotros la usamos cuando la biopsia a punción no ha sido diagnóstica. Y lo que uno extrae en la biopsia incisional es un segmento de tejido, un pedazo de tejido, con el cual se pueden hacer los mismos análisis que con el taco, con la diferencia de que, fíjense, la contaminación que uno genera haciendo esto es mucho mayor que la contaminación que uno genera haciendo eso. ¿eh? Por eso les digo, hoy en día, la biopsia en tumores óseos es biopsia por punción, dejando esta para casos diagnósticos muy limítrofes en los cuales no se llegó en los cuales el patólogo, analizando el taco extraído con la aguja, no pudo llegar a un diagnóstico de precisión. ¿Mm? Bueno, ahí tienen más o menos resumidas las ventajas y desventajas de cada una. Obviamente la biopsia abierta tiene más exactitud porque el patólogo tiene más tejido y el material es más abundante. La desventaja es que cuando uno hace una biopsia abierta o quirúrgica, siembra la herida y además puede tener complicaciones locales, que son las complicaciones inherentes a cualquier cirugía. ¿Mm? Y esto es lo que yo les decía de el trayecto de la biopsia. Fíjense que, acuérdense, el tumor siembra las heridas quirúrgicas. Y obviamente, si uno hace una biopsia incisional, tiene todo este trayecto sembrado por el tumor, a diferencia del trayecto mínimo que uno tiene cuando uno hace una biopsia cerrada por aguja. Por eso, en general, cuando hacemos cirugía, tenemos que extraer la pieza, y por eso es importante que el mismo tipo que hizo la biopsia haga la cirugía definitiva. Y no es lo mismo, como les decía recién, esto que esto. Bueno, acá termino con la parte de diagnóstico. Dejo para el miércoles lo que son criterios generales de tratamiento,